Alumnos del quinto de primaria, el día de hoy vamos a desarrollar la lección número 10, ángulos según su posición. Los ángulos según su posición se clasifican en tres. Ángulos adyacentes, adyacentes significa que están juntos. En el gráfico tenemos el ángulo A o B, denotado con la letra alfa, y el ángulo B o C, denotado con la letra beta. Decimos que son adyacentes porque tienen un lado común, un rayo común, ¿no? Tanto para el ángulo A o B como para el ángulo B o C. Los ángulos consecutivos son aquellos que son adyacentes 2 a 2. ¿No? Cuando hablamos de tres o más ángulos que tienen un vértice común, hablamos de ángulos consecutivos, ¿no? En el gráfico tenemos el ángulo alfa, beta, delta y gamma, ángulos que son consecutivos, ¿no? Están juntos, son adyacentes 2 a 2. Y cuando tenemos dos rectas que se cortan, van a formar cuatro ángulos, como tenemos el gráfico, y se van a formar ángulos que son opuestos por el vértice. Estos ángulos tienen la misma abertura, por lo tanto son iguales. En el gráfico tenemos el ángulo alfa, igual que el ángulo beta, porque son ángulos que son opuestos por el vértice. De igual manera, este ángulo, de rojo ahorita este ángulo, sería igual que este ángulo, porque son ángulos opuestos por el vértice. Ángulos formados alrededor de un punto. Los ángulos formados alrededor de un punto van a formar una vuelta entera, por lo tanto van a sumar 360 grados. En el gráfico tenemos alfa más phi más delta más beta. Los cuatro ángulos juntos, como ustedes se dan cuenta, forman una vuelta entera, una circunferencia. Por lo tanto van a sumar 360 grados. Y los ángulos formados hacia un lado de una recta van a formar una semicircunferencia, por lo tanto van a sumar 180 grados. En el gráfico tenemos el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo delta, los tres ángulos que son consecutivos y están hacia un mismo lado de una recta, van a formar una semicircunferencia, por lo tanto van a sumar 180 grados. Un ángulo llano también podría decir, ¿no? Muy bien, vamos a practicar. En el problema número 1 dice, del gráfico, la medida del ángulo AOD es igual a 100 grados y nos pide calcular el valor de X. Muy bien, el ángulo AOD, como ustedes se dan cuenta, alumnos, es toda esta abertura, AOD, toda esta abertura, eso me está diciendo el problema, mide 100 grados, mide 100. Entonces, mi ecuación va a ser X, esta abertura, X más esta abertura, más 40 grados, más 3x, vamos a igualarlo a 100 grados. Bien, ahí lo tenemos, x más 40 grados más 3x igual 100 grados, reducimos las x en el primer miembro, me quedaría 4x, más 40 lo transpongo a restar, 100 menos 40 me da 60, y finalmente el 4 transponemos a dividir, yo tendría que el valor de x es igual a 15 grados. En el problema número 2 también me pide calcular el valor de x. Lo que observo ahí es que son dos rectas que han determinado cuatro ángulos. No se olviden, alumnos, si tengo dos rectas que se van a cortar, se va a cumplir que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. En este caso vamos a igualar 4x más 10 grados igual a 2x más 40 grados, ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, agrupamos en este caso las x en el primer miembro, este más 2x lo traemos a restar, 4 menos 2, más 10 lo transponemos a restar, 40 menos 10, me quedaría 4x menos 2x, me quedaría 2x igual 30, y finalmente el 2 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 15 grados. En el problema número 3 nos da un gráfico, ustedes lo tienen ahí,
y me pide calcular el valor de x más y. Muy bien, lo que observamos en el gráfico es el ángulo 125 grados y 3x más 5 son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, si son opuestos por el vértice, son iguales. Vamos a igualar 3x más 5 grados igual 125 grados. El más 5 lo pasamos a restar. Nuestra mente ahí nos quedaría 120 grados. El 3 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 40 grados. Ya tenemos ahí el valor de x. Para el valor de y hemos aplicado el siguiente concepto. Si vemos el gráfico, el ángulo y con el ángulo 125 van a formar una semicircunferencia. Tenemos ahí dos ángulos que están hacia un lado de la recta. Por lo tanto, estos ángulos van a sumar 180 grados. Ahí está la ecuación, y más 125 es igual a 180. El 125 lo transponemos a restar y me quedaría que el valor de y es igual a 55. Me pregunta el problema, ¿cuánto es x más y? X más y voy a responder es 45 más 55, 95 grados. En el problema número 4 nos da un problema literal, en la cual nos dice que tenemos tres ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, proporcionales a 1, 2 y 3 respectivamente. Si el mayor mide 75 grados, calcular la medida del ángulo A o D. Bien, ahí tenemos el gráfico. Como son proporcionales a 1, 2 y 3, ya sabemos plantear este tipo de problemas. Le colocamos a 1x, 1x, 2x y 3x. Observamos que el ángulo mayor en este caso es el ángulo COD, que mide 3x. Por lo tanto, como me dice que el ángulo mayor mide 75 grados, vamos a igualar 3x igual a 75 grados. El ángulo mayor es 75, me dice el problema. Transponiendo a restar el 3, me quedaría que el valor de x es igual a 25 grados. Bien, la pregunta que me hace el problema es ¿cuánto mide el ángulo AOD? Vemos el gráfico, el ángulo AOD es toda esta abertura, AOD. ¿Sí? AOD, y luego estaría aquí el vértice O, ahí estaría el vértice O, AOD. Que ustedes se dan cuenta, el AOD es x más 2x más 3x, que es 6x. Esa sería una forma, 6x. ¿Y qué significa 6x? Significa 6 por el valor de x. Como ya tenemos el valor de x, por 25 me dará 150 grados. Quiere decir que esta abertura AOD mide 150 grados. ¿Sí? 150 grados. La otra manera sería reemplazar, ¿no? X vale 25, 2x vale 50, 3x vale 75 y sumar todo. Y también me daría 150 grados. En el problema número 5 nos dice, se tiene dos ángulos adyacentes A o B y B o C. Ahí lo tenemos el gráfico, A o B y B o C. A o B es el ángulo A o B y el ángulo B o C. Proporcionales a 4x, a 4 y 7 respectivamente, o sea, en ese orden. A o B va a ser 4x, 4x, y B o C va a ser 7x. B o C va a ser 7x, en ese orden. Si el ángulo AOC, o sea, todo este ángulo AOC, toda esta abertura AOC, mide 132 grados, esto mide 132 grados, 132, me pide calcular el ángulo mayor, en este caso, como ustedes se dan cuenta, el ángulo mayor sería 7x. Pero para eso hay que saber cuánto vale x. De acuerdo al gráfico, mi ecuación me quedará 4x más 7x igual a 2. Ahí está la ecuación. Sumamos las x, 4 más 7 me quedaría 11x igual a 132. Transponiendo el 11 a dividir, me quedaría que el valor de x es igual a 12 grados.
pide el problema, la pregunta es ¿cuánto mide el ángulo mayor? El ángulo mayor, como ustedes se dan cuenta, es 7x, significa 7 por el valor de x, que en este caso es 12, 7 por 12 me da 84 grados. Ese sería el ángulo mayor. Muy bien, alumnos, acá tienen una práctica, un poco más para que refuercen lo referido a este tema. Por lo demás, muchas gracias y cualquier cosa me escriben a la guía virtual.